Apex, DJ, Apex, I want to back, Apex, DJ, Apex, Apex, DJ, Apex, I want to back, Apex, DJ, Apex, Apex, DJ, Apex, I want to back, Apex, DJ, Apex, Apex, DJ, Apex, I want to back, Apex, DJ. Bienvenidos a un nuevo programa de Molinos de Viento ABCD Rosario con el auspicio de la Fundación Perspectivas para el Cambio y la No Violencia. Como siempre, un nuevo programa con, en este caso, con una invitada sumamente grato tener a la licenciada María de Luján Rodríguez. Gracias. Licenciada en Política Exterior, Ciencias Políticas. Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Bueno, hacemos un breve corte y volvemos para conversar con la invitada. ABCD, Prevención y Atención de Adicciones. Consultas 0341 439 9540 421 2302. ABCD. Bueno, muy bien, aquí estamos con nuestra invitada María de Luján, un gusto tenerte acá. Gracias, igualmente. Y me estabas diciendo que nuestro logo, el árbol, tiene que ver... Sí, me gustaba cuando veo tu programa y veo las imágenes, realmente el árbol, la imagen del árbol y la metáfora que se podría de alguna manera vincular con lo que nos reúne hoy, ¿no? Que es el tema de la italianidad. Italianidad. Italianidad, sí. Contanos un poquito. En realidad en charlas anteriores hemos comentado el cambio que hay ahora en el Comites, que es un organismo creado por el Estado en el año 85 y por el Estado italiano, perdón, para los italianos que viven fuera de Italia. En el Estero. Comitato degli Italiani all'Estero. Entonces el tema de las raíces es algo que atañe muchísimo a los italianos, porque vos verás en muchísimas casas, en el nombre de los negocios, en el nombre de las comidas, el italiano es como que, y la italianidad está dentro de cada una de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestras familias, las costumbres, las palabras. Aún en el lunfardo, una vez estaba haciendo un seminario de lingüística y nos contaba el profesor cuántas de las palabras del lunfardo tienen que ver con aquello de los inmigrantes, ¿no? Con que ellos no sabían hablar el español y de alguna manera ese italiano con mezcla de español dio origen a algunas de las palabras del lunfardo. Otro tema, pero es muy interesante de analizar. Claro, está muy ligado a nuestras raíces. A nuestras raíces. Justamente, y muchos de nosotros, algunos de nuestros cercanos ancestros, quizás abuelos o bisabuelos, y no mucho más allá, alguien, seguro que tenemos algún rastro de esa italianidad, tanto Sí. como registros sanguíneos de filiación, como de hábitos y culturas. De hábitos y de cultura está impregnada de alguna manera la cultura. Es más, esto está dicho por gente que nos visita de Italia, en las asociaciones, estamos hablando de la circunscripción Rosario, que visita y dice que de pronto a veces nosotros acá tenemos como más arraigadas algunas costumbres y los bailes típicos que se dan, por ejemplo, colectividades que están fuertes en Rosario, por ahí nos están dando en los pueblos, en los paesi, como le llaman ellos, de las regiones italianas, ¿no? Porque Italia es un conglomerado de regiones y no hace tanto tiempo que accede a la dimensión de república. Claro, este año estamos cumpliendo justamente en el mes de junio, es un mes muy importante para todos los ítalo-argentinos,
y los italianos en particular, ¿no es cierto?, porque es el 69 aniversario de la República. 69 aniversario, es decir, que hace solo 69 años que Italia es una república. Que Italia es una república. Pero tiene cientos de años de cultura. ¿Y cómo convive esto? ¿Cómo se integra? ¿Cómo se articula? ¿Cómo se implica esto con la identidad de cada región? Bueno, o sea, hay distintas miradas para no poner ningún concepto que de alguna manera sea peyorativo o limitante de la cuestión, ¿no? Hay distintas miradas porque hay distintas realidades. Siempre se habló del norte y del sur. Y bueno, se vive también así. Si se visita Italia, se vive, se ve las diferencias que hay en cuanto al desarrollo, ¿no es cierto? Pero en lo que nos compete a nosotros acá en la circunscripción nuestra, de alguna manera lo que se ha dado es un asociacionismo. Es decir, esos inmigrantes que vinieron, que fueron expulsados de alguna manera por la guerra, por el hambre, que las historias son muy fuertes, muy fuertes. Cada una de las regiones y de las asociaciones aquí representadas tiene una historia que solamente al sentarse y escucharlas se te pone la piel de gallina, ¿no? Porque es muy fuerte lo que ellos han vivido. Por eso el tema del italiano, hay una palabra que los distingue mucho, que es el avanti, por ejemplo. El italiano siempre tiene, o tenemos aquellos que no hemos nacido en Italia, pero tenemos toda la herencia de nuestros nonos, el tema del que se puede, el empoderamiento, del avanti, del trabajo. Vos vas a ver siempre que lo primero es la casa, el tema de la familia, el tema de la comida. La gastronomía es una cuestión sumamente importante en la italianidad. Aun cuando está la mesa servida con muchísimas cosas ricas y se está por terminar de comer, aún ahí se está hablando de cuál va a ser el próximo encuentro y la próxima comida, ¿no? Es decir, tiene una impronta muy fuerte el tema gastronómico, por eso se vive después acá en Rosario, en la ciudad, con el tema de colectividades. Y por eso se ha creado en ese año, en la década de los 80, este organismo por el Estado italiano, porque tenían que ver qué hacían con los italianos que estaban fuera de Italia. Hay una Italia, Gustavo, fuera de Italia, de emigrados. Mucha gente. Argentina es una de la diáspora esta, es una de las más grandes en el mundo. Y en nuestra circunscripción y en nuestro país también, por ejemplo, están en primer lugar los calabreses, en segundo lugar creo que están los sicilianos, luego los piamonteses, más o menos los números en generales, no recuerdo cada uno de los números, ¿no? Pero es muy fuerte en nuestra región toda esa inmigración que vino y por eso se han creado esas asociaciones y estos organismos que de alguna manera son el enlace, los intermediarios, la cara visible entre los italianos y los ítalo-argentinos, porque nosotros tenemos, Argentina tiene convenios de doble ciudadanía con Italia, con el consulado, con la embajada, es decir, con lo que sería el cuerpo consular. ¿Para qué? Para tratar de cubrir necesidades, para tratar fundamentalmente de escuchar. ¿Qué es lo que necesitan? Después de casi 10 años se han realizado nuevamente elecciones, ahora en el mes de marzo, y hay un nuevo órgano que de alguna manera, una nueva comisión, por decirlo de algún modo, que va a estar trabajando todas esas cuestiones, es decir, qué intereses tienen los italianos, que se hace a través de una consulta, de una escucha, de un relacionamiento con las asociaciones, y tratar de transmitirle eso al señor cónsul. En este momento tenemos como cónsul a Giuseppe D'Agosto, en la circunscripción Rosario. La circunscripción Rosario es mucho más amplia, toma Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa,
el norte de Buenos Aires, es decir, que hablamos de un número muy importante de ítalos argentinos y de italianos, ¿no? Entonces, tratar de hacer ese nexo, de escuchar cómo se lleva a cabo eso, a través de distintas comisiones. Entonces va a haber, están conformadas ya, esto fue en esta semana pasada, la Comisión de Jóvenes, la Comisión de Salud, la Comisión Salud y Acción Social se va a llamar, la Comisión de Cultura, de Pari Oportunità, se llama así, que son de las mujeres, cuestiones de las mujeres, relaciones internacionales, institucionales y económicas, que es la que yo coordino, y después la Comisión de Asociacionismo, porque al tener otras provincias implicadas, entonces de alguna manera es tratar de unir y de socializar la información. Las cuestiones que se estén trabajando en Rosario, tener un representante en cada una de las provincias. Es decir, que lo que se haga acá se va a replicar en cada una de las provincias. Este es un trabajo voluntario, no es rentado. Hay una elección, salen las personas que conforman el comité ejecutivo y luego el resto de los consejeros. Hay un presidente, un vicepresidente, un secretario, tesorero, miembros del consejo ejecutivo que se llaman consiglieri, y luego el resto de los consejeros o consiglieri. Y ese trabajo dura, o esa elección, el trabajo, un acto fallido, porque realmente es un trabajo, es no rentado y dura por un término de 5 años. Esto se reproduce en 31 países, alrededor de más o menos habrá unos 200, 201, comités alrededor del mundo. Esto da una idea, una imagen de lo que significa el italiano fuera de Italia. ¿Y para qué sirve? Es una de las grandes preguntas que de alguna manera hay que hacer camino y hay que empezar a hacer pedagogía. ¿Para qué sirve? Porque mucho de esta italianidad, especialmente los italianos que viven fuera de Italia, pueden votar. Sí, claro. Y los ítalo-argentinos que tienen doble ciudadanía también pueden votar. Te llega una tarjeta de la región, depende de qué tipo de voto o elecciones sean, o del pueblo, en donde haya elecciones. Síndaco es el equivalente a nuestro intendente, y entonces vos votás. Claro, porque de esta manera quien está en el exterior se siente identificado con sus raíces, pero puede seguir viviendo en su lugar habitual, porque también sucedía en una época que se volvía mucha gente a Italia y quizás esto no era lo más adecuado, porque se producía una especie de desgarramiento nuevamente. Sí, y no solamente desde el punto de vista de qué pasaba con las emociones, que de por sí es muy fuerte el tema de emociones en la italianidad, y todo lo pasional, ¿no? Sino qué pasaba desde el punto de vista económico. Ajá. Porque no era tan sencillo volver. Hay personas que se fueron de Italia y nunca más volvieron. Hay tantísimas películas que tratan esa cuestión. Y esa nostalgia, ese sentimiento, cuando vos hablás con las personas en las asociaciones, con la gente que te sentaba, con los socios, con quien sea, hay personas que hay temas que no quieren hablarlo, porque fue tan fuerte el tema de la pobreza y de la guerra, que cuando ellos vinieron a hacer la América, ese hacer la América tiene una connotación que nosotros nos tendría que honrar, porque ellos encontraron el paraíso. Hay libros y hay poesías que hablan muchísimo de eso. Nosotros tuvimos la semana pasada invitados y coordinando la Asociación Familia Calabresa Rosario, por ejemplo, y una de las personas quiso, por motus propio, recitar una poesía, una persona mayor.
Y cuando recita la poesía, cuenta él en italiano, que la poesía la aprendió en 4º grado. Entonces, hablando con él, le pregunto cuántos años tenía en ese 4º grado. Qué ignorancia la mía. El 4º grado de él no correspondía cronológicamente a la edad de él. Y me dice, ma, 8, 9, 10 anni. No comíamos, y me hace el gesto, y no éramos inteligentes. Entonces, por ahí la aprendí en el 4º grado, pero por ahí tenía 10 años. Y fundamentalmente, ¿a dónde apuntaba la poesía? A la madre. La mamma italiana, en las asociaciones, en la vida cotidiana, tiene una impronta muy fuerte. Así es, tal es al punto que en Italia cierto tipo de teorías psicológicas o psicoanalíticas no han tenido mucho desarrollo porque se han defendido de algún modo cuando se cuestionan especialmente los roles maternos, Sí, o podría correr el riesgo de ponerse en juicio o tela de juicio el rol de la madre. Entonces hay ciertas teorías que se han frenado, sí, que no se han desarrollado. Por otro lado, en Italia conocemos que se han desarrollado muchísimo las teorías sistémicas, familiares, lo que tiene que ver con la terapia familiar, la teoría de la logoterapia de Viktor Frankl después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, entonces algunos también, tomando lo que decías al principio, nos llaman italianos que hablamos en español. sí. ¿No? Esto me lo hacía ver algún romano cuando conversábamos de acuerdo a esta historia y a esta larga trayectoria que, como vos bien decís, nosotros replicamos. Al punto tal, tengo un hijo que está viviendo en Londres en este momento. Y en un momento estaba trabajando y sale premiado. Entonces, como toda mamá, obviamente, te imaginas mi alegría. Pero, fíjate lo que le dicen, que él, cuando hablaba, y hago este gesto, tenía el gesto de los italianos. Y si nosotros nos miramos a nosotros mismos como argentinos, tenemos todos esos gestos, hablamos muchísimo con las manos, por ejemplo. Esto que vos contás, bueno, de las distintas escuelas y las distintas corrientes, está muy metido, está, te diría que es como subtítulos de las realidades nuestras. Claro. Bueno, en este sentido nosotros hemos aprendido muchísimo del tema de las adicciones, del alcoholismo, de las drogas, a través de experiencias y de desarrollos técnicos y de prevención y de tratamiento, como ha sido el programa UOMO en Roma, en Italia, que luego también se desarrolla en España, y que aquí lo hemos adaptado y a través del tiempo, indudablemente que los factores culturales de Italia, como tanto de España también, son aquí muy comunes, por lo tanto ha sido fácil o en gran medida útil integrarlos. Hay una doctora en la Universidad de Bolonia que trabaja, que te quería compartir también porque sé que vas a ser invitado nuestro en el comité, el cual agradecemos en nombre de todo el Consejo, que trabaja, por ejemplo, el camino de la prevención de adicciones, ¿no? Muy vinculado al trabajo que desde tantas décadas vos estás haciendo en este área y que realmente, bueno, ya lo hemos charlado, te felicito y te agradezco todo lo que estás haciendo por eso. Pero creo que sería esta cuestión importantísima en este momento, llevarla, por ejemplo, a nuestras asociaciones. Bueno, precisamente, que hay muchas jóvenes. La mayoría de las actividades que nosotros tratamos de desarrollar tiene que ver con capacitar y difundir en los adultos criterios preventivos efectivos
a esta altura del siglo XXI. Y es importante que las asociaciones, como en este caso en la que vos participás, se abran a incorporar y actualizar criterios, porque es verdad que no podemos cada uno de nosotros estar en todos lados, pero sí podemos transmitir y trasladar ciertos criterios y ciertas ideas y ciertos conceptos para que cada comunidad la incorpore, la metabolice y también la adapte a su realidad, porque así como cada persona, también cada familia y cada barrio, cada comunidad tiene su propia historia, su propia característica identitaria. A veces nosotros trabajamos, por ejemplo, acá nomás, en Victoria, aquí enfrente, o en Gualeguay. Y fíjate vos que, hablando de lo italiano, en Gualeguay hay una historia muy fuerte que los liga con el padre de la República Italiana, Garibaldi. Allí, seguramente conocés esa parte de la historia, que Garibaldi había sido herido en una incursión allí, y que entonces estuvo refugiado, se curó, se recuperó, tuvo sus historias con la comunidad y luego regresa a Italia, pero había estado casi un año más o menos. Sí, más o menos. Y hay una parte de la historia, fíjate vos, entonces, que acá nomás, y en Gualeguay, esto como otras tantas cuestiones, le da una impronta a esa localidad tremendamente fuerte de identidad, y donde entonces estos problemas, como en Victoria, como en Villaguay, como en Rafaela, como en Venado Tuerto, cada localidad deberá trabajar con su particularidad, porque además, como vos decís, ser polías de transmisión, claro, de alguna manera. Porque las comunidades que representan las distintas regiones de Italia también tienen cierta peculiaridad. Totalmente. En el modo de pensar, Totalmente. en el modo de ese avanti, en el ritmo, en las características, se traslada. Seguramente tendremos mucho que estudiar y aprender, porque yo creo que hay muchísimo para rescatar de esta historia. A veces no se la dimensiona a esas raíces suficientemente. Una vez me hice la misma pregunta que estás comentando vos. ¿Por qué no la dimensionamos? Y quizás vos tengas la respuesta seguramente con más propiedad que yo, pero dije, a veces es tan cotidiano en nuestra vida, que forma parte de lo de todos los días, entonces no nos ponemos a pensar en todo eso. Pero es muy rico. Cada gesto, cada palabra. Yo hablo hoy de esta, pero en todas las colectividades, esta en particular, ¿no es cierto? Entonces, por eso me parece tan importante todo lo que se pueda llevar en formación, en escuchar las necesidades, en saber qué tiene que hacer para aplicar a una beca de estudio, cómo tiene que trabajar si se decide ir a Italia o trabajar en la Unión Europea. María de Luján, hacemos un breve corte. Sí, claro. Así cuando volvemos, ella nos explica algunas cuestiones de la formalidad. ABCD, Prevención y Atención de Adicciones. Consultas 0341 439 9540 421 2302. ABCD. Muy bien, para continuar conversando, ya cerrando el programa, María de Luján, ¿este comité tiene algún lugar donde funciona? ¿Le podemos comentar a nuestra audiencia dónde pueden encontrar información? Sí, bueno, tiene su página web, www.comites.org, y además tiene está funcionando en la calle Buenos Aires, 1553. Buenos Aires, 1553. Sí. No obstante, en el consulado italiano, el Consulado General de Italia en Rosario, también está la dirección. En cada una de las asociaciones italianas de Rosario también
se pueden comunicar. Es importante tratar no solamente de comunicarse, sino de participar. Es abierto, las asambleas son abiertas, las reuniones son abiertas. Claro, porque es un espacio público. Es para los italianos, esa es la Claro. idea, es para los italianos, entonces queremos que participen. Y si me permitís, invitar especialmente al almuerzo que hacemos como Nuevo Comités el 28 de junio a las 12 horas en Santiago 1334, que es la sede de la familia Brucesa. Un lugar muy bonito. Sí, es muy lindo. Santiago, Te digo, 1334. el día... El día 28 de junio es un domingo a las 12 horas. Va a estar todo el cuerpo consular, van a estar los cavalieri, los presidentes de las asociaciones. Es abierto. Una buena oportunidad para integrarse Totalmente. a esta nueva gestión y ojalá que esto sea un primer paso para seguir conversando en algún otro momento contigo, así también con otros miembros del comité. Sí, que el se pudieran... presidente, otros miembros de otras comisiones, totalmente a disposición y agradecidos por el espacio que nos das. Bueno, un gusto, nos estamos despidiendo como siempre. Recuerden que en Facebook, ABCD Rosario, en pocos días tendremos este programa como tantos otros para que ustedes lo puedan volver a ver o difundir. Les agradecemos la compañía y hasta la próxima.